Bueno, buenas noches a todos. En esta ocasión quisiera en primera medida agradecer a nuestro invitado internacional, el doctor César Augusto Giner, por su participación y por aceptar nuestra invitación a ser parte precisamente de un proceso interactivo y sincrónico en esta oportunidad y de poder también disertar frente a un tema que en Colombia resultará siendo importante en el sentido en que en Colombia y yo creo que en algunos países de Latinoamérica el delito ha generado ciertas percepciones, ciertas oposiciones, ciertas actitudes que son importantes también considerar. Entonces, primero agradecer al doctor César Augusto Giner por su participación, por su aceptación a la invitación y seguido de esto, agradecer también a las personas que se encuentran en este momento conectadas y que han como abierto un espacio en su agenda para participar de este evento que será sin duda alguna muy productivo, muy interactivo y que nos dará la oportunidad de conocer lo que el doctor César Augusto Giner tiene por comentarnos frente a la situación actual. Aquí, antes de iniciar, quisiera dar algunos como apartados principales del currículum del doctor César Giner, quien es el invitado principal y el experto y quien se pronunciará frente a lo que está sucediendo hoy en día. El profesor y doctor César Augusto Giner cuenta con un doctorado en abogacía y práctica jurídica. Además de ser licenciado en psicología, es licenciado en criminología. Adicionalmente tiene estudios posgraduales como un máster en derecho penitenciario y adicionalmente pues tiene algunos distintivos adicionales, algunos méritos relacionados con, digamos, con méritos que se le han dado como el doble título honorífico de doctor honoris causa y algunas otras distinciones que son de instituciones especialmente europeas. Actualmente el profesor César Giner es catedrático extraordinario de la Sociedad de Estudios Internacionales y se ha pronunciado en algunas otras universidades frente a temas de psicología jurídica, psicología forense, psicología penitenciaria, tratamiento penitenciario y por esa misma razón se incluye al doctor Giner como invitado especial en el día de hoy. Entonces, no le quito más tiempo al doctor César, precisamente él es el experto en esta ocasión y le voy a dar la oportunidad, le doy la bienvenida para que pueda participar y nos diserte un poco acerca del tema que yo creo que estamos anhelando con tantas ansias, doctor. Bienvenido sea usted a nuestra conferencia. Carlos, para mí sabéis que es un placer siempre, aunque sea a nivel online, ir a la que considero mi casa, que es Colombia en general y en particular Bogotá. Así que muchas gracias, daros las gracias, Carlos, por haberme invitado. Supongo que ya se ve ya el PowerPoint, ¿no? Sí, pues el tema que me habéis propuesto es la pandemia en prisión, una pandemia que realmente va y repercute a todo el mundo globalizado. Y esa pandemia en prisión, cuando los muros no protegen del exterior, la realidad del doble aislamiento por el COVID-19, yo creo que a lo largo de la historia nos enseña a que podamos predecir lo que ha sucedido. Las pandemias han estado siempre presentes, la humanidad no hemos querido creérnoslas y ha vuelto aquí. Pero creo que también esto es una lesión para el área de psicología, criminología, derecho, para que tengamos en cuenta que tal vez esta pandemia nos tiene que enseñar a que tenemos que hacer un derecho, una sanidad, un mundo penitenciario realmente globalizado, que realmente vayamos y cumplamos todos las reglas mínimas penitenciarias que ya nos dice las Naciones Unidas. A mí me cuesta mucho realmente este tema y me cuesta mucho porque estoy convencido, además trabajo directamente en prisión, lo sabéis, porque creo que son muchas veces los grandes olvidados de la sociedad. Y realmente cuando empezamos una disertación, cuando empezamos una conferencia, cuesta decir por dónde empiezo. Y he querido ir a mi carta magna. Realmente, si tenemos que hablar de presos, de salud,
de seguridad, de víctimas, de victimarios, de control social. Creo que tengo que ir a mi Constitución y a lo mejor recordar el artículo 10.1 de la Constitución, que dice que la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad son fundamentos de orden público y paz social. Creo que tengo que ir al artículo 14 de mi Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley. Y creo que tengo que ir al artículo 43 de la Constitución, que va y nos dice que todos tenemos derecho a la protección de la salud. Por lo tanto, creo que mi conferencia tiene que hablar de dignidad, tiene que hablar de igualdad, tiene que hablar de protección de la salud ante esta pandemia, ante estas personas que están privadas de libertad y que también se están enfrentando a esta pandemia que tiene que ser acorde a la igualdad. Para ello, Concepción Arenal nos decía abrir escuelas y se cerrarán cárceles. Con esto nos estaban diciendo que nos fuéramos a la prevención primaria. También Irving Weller nos decía más escuelas y menos represión. Tal vez desde los gobiernos estamos olvidando la prevención primaria y nos estamos yendo solo a la prevención terciaria cuando las personas ya están en prisión. Y ante una situación de pandemia, ¿qué es realmente lo que tenemos que hacer? Quiero partir de una premisa, y es que el derecho positivo, a lo largo de la historia, ha originado, ha creado a dos figuras, a dos actores, a la víctima y al victimario. Y además ha creado otro actor, que es el juez, quien, a través de la ejecución de las sentencias, los manda a prisión. Por lo tanto, una persona, cuando entra a prisión, es los tres: víctima, victimización terciaria, victimario y juez. ¿A quién puede apelar en una situación de pandemia realmente ahora un preso? Y es que tienen que tener en claro ustedes que si hay personas que conocen los efectos que se produce en uno mismo el confinamiento, son los presos. Ten en cuenta que los presos ya están acostumbrados al confinamiento. Presos, que no olviden ustedes, están expuestos al coronavirus, como todos. Presos como cada uno de nosotros, que tienen familiares, que tienen seres queridos, al otro lado de los muros. Presos que no tienen visitas. Presos, recuerde, que tienen que tener garantizados los derechos fundamentales y que tal vez no los tenga. Y por eso les decía que partimos de esas tres premisas: dignidad, igualdad y protección de la salud. Por lo tanto, a partir de aquí, vamos a ver si estos presos que están enfrentados a una situación de pandemia, unos presos que también tienen familia, unos presos que también tienen derecho a que se les respeten los derechos humanos, si realmente lo están teniendo o no. Y para eso le he dicho, si necesitamos un derecho penitenciario, un derecho sancionador que sea globalizado, vamos a hacer un recorrido por el mundo. Y recuerden que no hay un lugar en el que el aislamiento es un elemento cotidiano de la vida, y ese lugar es la cárcel, porque está acostumbrados al aislamiento. Pero aislamiento no significa, ni mucho menos, que no tenga protección de la salud, tal y como dice el artículo 43 de la Constitución española, tal y como dicen las reglas mínimas internacionales de reclusión y tal y como nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que todos tenemos derecho a la salud. Por todo ello, tenemos que hacernos una pregunta: si realmente hay un control del COVID-19 en prisión. ¿Realmente el coronavirus está previniendo en prisión? Para eso basta que nos vayamos a Internet y que veamos una noticia. Vamos a poner una noticia que incluso puede ser reciente, que es el 17 de abril de 2020, donde nos dice que el coronavirus se ceba en la cárcel VIP de España, Extremadura, se brinda.
Pero, desgraciadamente, para ver si funcionaba realmente la prevención o no, 33 días después, el 20 de mayo de 2020, supongo que ustedes saben cuál es esa fecha, porque es hoy, un accidente de un preso de la cárcel de Extremadura destapa un brote de COVID-19 y provoca el cierre de los talleres de producción. ¿Realmente estamos haciendo en un país occidental que presume de la mejor sanidad del mundo, como es España? ¿Realmente estamos cumpliendo el artículo 43 de la Constitución, la protección de la salud para todos los españoles? Máximo ante unas personas que están privadas de libertad y que es responsable el Estado, donde 33 días después, por un accidente, por casualidad, se destapa que una persona tiene el COVID-19. ¿Realmente se están haciendo pruebas a estas personas? ¿Realmente se está protegiendo a la salud? Simplemente esto ya nos da información de lo que realmente están pasando en las cárceles españolas. Es importante este tema. Vean ustedes simplemente como en New York Times ya va y nos dice que el coronavirus ataca las cárceles y cientos de miles de personas son liberados. Por lo tanto, sabemos que una de las cosas que se han hecho es sacar a ciertos presos, sobre todo las prisiones sobrepobladas. Pero esta ha sido la única solución. Vemos cómo familiares piden el indulto, pero vemos controversia entre diferentes países. Vemos cómo Irán da permiso a 70.000 presos. En cambio, el gobierno italiano suspende las visitas de familiares a las cárceles. ¿Y eso qué provocó? Disturbios, obviamente. Vemos cómo Turquía también libera a miles de prisioneros por el coronavirus. ¿Qué sabemos de lo que ocurre? Por lo tanto, toda esta información des en cuenta cómo vemos noticias controvertidas, noticias que nos dan una realidad, pero luego es la otra. Y yo creo que desde el derecho, desde la psicología, desde la criminología, lo que tenemos que hacer es analizar la realidad. Por eso, para analizar la realidad, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué sabemos de lo que ocurre en las cárceles a nivel global? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Nada o casi nada. Es como una página en blanco. Y es una página en blanco que desde las universidades tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar esa prevención primaria, secundaria y terciaria que después hablaremos. Por eso, para hablar de la prisión, voy a hablar desde una doble perspectiva, desde la criminológica y desde la psicológica. ¿Por qué hablo desde la parte criminológica? Porque la criminología es una ciencia empírica. ¿Qué es empírico? Se basa en la observación científica. Y es interdisciplinar, se va a basar en otras ciencias, como el derecho, como el derecho penitenciario, el derecho laboral, como es la psicología, como es la psiquiatría, como es la neurología, como es la sociología penitenciaria, la antropología, etcétera. ¿Para qué? Porque trata 4 objetos de estudio. El delito, una persona que cometió un delito. Y recuerden que el delito es lo que está tipificado en el Código Penal y que es aespacial y atemporal. Y por lo tanto, si una persona comete un delito, es un delincuente. Y si una persona ha cometido un delito y es delincuente, va a haber una víctima. Y ahí entra en juego el control social. Hay un control social informal en la comunidad, la familia, los amigos y los iguales, y un control social formal, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, justicia y el último, instituciones penitenciarias. Por lo tanto, desde esta doble perspectiva tenemos que hablar la criminología y qué es lo que hace con estos delincuentes que están en instituciones penitenciarias. Pero es necesario apoyarnos en el derecho, que es esa parte del delito, lo que está tipificado y lo que te hace que vayas a prisión.
Y además tenemos que estudiar la psicología, cuál es la conducta de una persona en un ambiente determinado, que es una situación de coronavirus. Y luego ver qué reacciones mentales, qué trastornos mentales realmente se puede ocasionar. Por eso no tenemos más remedio que hablar de la presión de esta doble perspectiva, criminológico-legal y psicológica. Y esta situación, desde esta multidisciplinaridad de la criminología, desde esta situación sociológica de lo que está pasando realmente en las cárceles españolas, solo nos podemos decir que estas situaciones en las cárceles hoy en día, a nivel mundial, es una bomba de relojería. Y para poder hacer esta afirmación desde la universidad tenemos que tener datos, datos que sean objetivos, que no sean subjetivos, que no sea realmente lo que yo pienso. Por eso, vámonos otra vez a lo que está pasando. Y vemos como en Italia la situación del coronavirus está provocando motines en las cárceles eh, eh, italianas. Y además, a partir de estos motines, hay fallecidos. Pero es que vemos que en Colombia sucede lo mismo. Hay motines, ¿por qué? Por un lado, por un temor al coronavirus, eso es psicología, es una emoción básica, el miedo, sabemos que tenemos 6 emociones básicas, el miedo, la ira, la aversión, la alegría, la sorpresa, y además cada una de estas emociones tiene una función, el miedo paraliza y el hacinamiento. Por lo tanto, tenemos esas dos variables para poder analizarlas, el hacinamiento y el miedo. Y el miedo, este miedo al coronavirus, simplemente es un temor, una aprensión a algo que todavía no ha sucedido, porque todavía no se han contagiado del coronavirus, del COVID-19. Por lo tanto, cuando nos vamos a la psicología y decimos, cuando hay un miedo, cuando hay un temor, algo que no ha sucedido, ¿eso qué es? Obviamente, es ansiedad. Por lo tanto, tendremos que ver qué es lo que pasa con la ansiedad. Pero es que seguimos viendo y vemos que en Argentina también hay muertos durante la cuarentena y que hay motines. Pero es que nos vamos a las cárceles de españolas y también vemos motines. Pero es que nos vamos a toda América Latina, donde a causa de ese hacinamiento, se dice textualmente por parte de los presos, estamos durmiendo uno encima del otro. Por lo tanto, no estamos protegiendo la salud ante el coronavirus. Por lo tanto, se va a incrementar la tensión y el miedo. Y en las cárceles de Brasil, tercer país con más incidencia de coronavirus, vemos que es un caos y donde incluso con los motines los presos se pueden fugar. Por lo tanto, vemos como variables, miedo, ansiedad, hacinamiento, falta de protección a la salud, van y van de la mano en lo que está sucediendo en toda Iberoamérica, en España incluida, en toda Europa. Y recuerden que para que haya una protección de la salud, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud no es la ausencia de la salud, de la ausencia de enfermedad, sino que es un bienestar físico, psíquico y social. Por lo tanto, yo creo y estoy convencido que cuando hacemos un diagnóstico de la situación, también tenemos que tratar. Y para poder tratar, tenemos que saber realmente de qué disponemos. Obviamente, si yo digo que la salud en prisiones, como dice la Organización Mundial de la Salud, es un bienestar físico, psíquico y social. Obviamente, a una persona, si no hay psicólogo en prisión, no le puede hacer el tratamiento psicológico. Por lo tanto, no se puede hacer. Por lo tanto, en esta situación de pandemia, todos los gobiernos, desde instituciones penitenciarias, ¿de qué instrumentos a nivel internacional contamos? Pues recuerdo que había unas reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, donde Colombia, España
están suscritos. Pero es que también sé que hay una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y aquí yo ya me planteé, si hay una regla mínima, si hay una oficina del Alto Comisionado, ¿habrán hecho algo para el coronavirus? Obviamente sí. Claro, y esta oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud publicaron en marzo un documento COVID-19, atención especial a las personas privadas de libertad, que además no solo mandan mensajes, sino además nos dice qué actividades tiene que hacer cada uno de los países en, en prisiones. Por lo tanto, si respetamos los derechos humanos, tendremos que hacer hincapié y prestar atención a esta recomendación de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, donde se han unido. Ten en cuenta cómo se unen derechos humanos y Organización Mundial de la Salud. Luego veremos también quién se ha unido más. Pues, por lo tanto, vamos a hablar un poco de las reglas mínimas de las Naciones Unidas. Ten en cuenta y recuerden que el objetivo, cuando hablamos de objetivo, es la meta que queremos alcanzar. Por lo tanto, las Naciones Unidas, a través de estas reglas, lo que quiere alcanzar es una meta. ¿Y cuál es la meta? Es ver qué es la praxis, qué es lo que pasa realmente y cómo tratar bien a los reclusos, a las personas que están privadas de libertad. Y recuerden, a mí me gusta recordar a Séneca, que decía que largo y costoso era el camino a través de la teoría y corto y eficaz a través de la práctica. Por lo tanto, démosle eficacia y práctica a estas reglas mínimas. En primer lugar, y en esta situación de COVID, tenemos que saber que los reclusos deben de estar alojados en diferentes establecimientos según su sexo, su edad, su antecedente, los motivos de detención y el trato que corresponda. Por lo tanto, debemos de preguntarnos desde cada uno de los países si realmente existe esta diferenciación. Y esta diferenciación no solo de grado, sino en los establecimientos de los presos. Además, nos dice que aunque las celdas de las personas sean individuales, excepcionalmente pueden ser dos. Por lo tanto, como vemos la noticia esa de que duermen encima uno de los otros, y basta simplemente que nos metamos en Google, en YouTube, para que veamos el hacinamiento real y que ahora veremos que hay en las cárceles. Cuando, si estamos suscritos a estas reglas mínimas de las Naciones Unidas, se debería de realizar esto y realmente si las personas estuvieran aisladas en celdas individuales, la propagación del COVID sería mucho menor, obviamente, y por lo tanto no tendríamos esta expansión del COVID que se está produciendo. Además, estas reglas mínimas también nos dicen que los locales destinados a los reclusos deben satisfacer una serie de exigencias, como es la higiene. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar cuándo la Organización Mundial de la Salud nos dice que nos tenemos que lavar reiteradamente las manos, si realmente estos presos, estas personas privadas de libertad, realmente pueden hacerlo. Y también luego verlo, como nos dice las Naciones Unidas, si cualquier estancia de la cárcel está condicionada al aire, a la superficie, al alumbrado, a la calefacción y sobre todo a la ventilación, nos lo deberíamos de preguntar y por qué el COVID está afectando a estas personas que están acostumbradas al confinamiento y al aislamiento. Además, se exige un aseo personal y nos dice que dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para la salud. Por lo tanto, ante esta exigencia de las reglas mínimas, también deberíamos de preguntarnos si ahora mismo todos los presos tienen acceso a geles, a mascarillas, a batas para no contaminarse. Creo que ustedes, como yo, sabemos la respuesta. Además, nos dicen que todos los centros penitenciarios tienen que tener un médico calificado.
y además que tiene que también atender a la parte psiquiátrica. Entonces tenemos que ver, hay ahora mismo en las cárceles personas cualificadas para esta situación del COVID. Hablamos de personas, por ejemplo, internistas médicos de infecciosos. Además, tenemos que ver que ante esta situación del COVID, de pandemia, si realmente se traslada a los presos a los cuidados que requieren o realmente se quedan en prisión ante síntomas. Además, recuerden que ante este médico que tiene que estar adscrito a instituciones penitenciarias, es su obligación velar por la salud física y mental de los reclusos. Además, se dice en estas reglas mínimas que el médico debe de visitar diariamente a los reclusos enfermos y además a todos aquellos que lo requieran. Por lo tanto, en esta situación de COVID-19, en esta situación de pandemia, realmente debería de haber una visita médica a cada preso para ver su situación. Vamos a preguntarnos realmente si sucede. Además, los reclusos están autorizados para comunicarse periódicamente con familiares y amigos, cuando sabemos que ciertas visitas se han suprimido. Dentro de estas reglas mínimas de las Naciones Unidas, además también nos habla de la clasificación del penado. Recuerden, Colombia como España tiene un régimen progresivo en la clasificación y nos dice cómo hay que separar a los reclusos por su pasado criminal, por su disposición y por la influencia que tenga con los compañeros. Si realmente esto lo estamos cumpliendo junto a repartir a los recursos en grupos para facilitar la readaptación social del penado. Por lo tanto, aquí tenemos que tener una conclusión real y es que tenemos que garantizar los derechos fundamentales en las personas privadas de libertad. Creo que la pregunta que luego para las preguntas, en el turno de preguntas que nos tenemos que realizar es, ¿realmente se están cumpliendo estas reglas mínimas? ¿Realmente estamos garantizando los derechos fundamentales de las personas privativas de libertad? Pero es que además la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no hace mucho, no hace ni 2 meses, el 25 de marzo del 2020, y les cito textualmente, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19. Y textualmente va y dice, habida cuenta de que ya se han producido brotes y varios fallecimientos en cárceles y otras instituciones en un número creciente de países, las autoridades deberían actuar de inmediato para prevenir nuevas pérdidas de vida entre los reclusos y los miembros del personal. Recuerden, a todas estas reglas mínimas que hemos dicho, que estamos suscritos la mayoría de los países, a todo esto, la alta comisionada hace ya 2 meses nos dicen que hay muertes en instituciones penitenciarias, que hay fallecimientos tanto de reclusos como de personal eh, penitenciario y por lo tanto nos dice que tenemos que hacer y actuar rápidamente para evitar esos fallecimientos. 2 meses después veremos cómo no se están cumpliendo. Pero es que además nos dice que ahora más que nunca los gobiernos deberían de poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o discernir. Además nos dice que en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar la amenaza a la salud pública y tienen el deber de velar por todo lo que necesite atención médica esencial recibida. Y en relación con las personas detenidas, el Estado tiene el deber
de proteger la salud física y mental y el bienestar de los reclusos de conformidad con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento. Tened en cuenta, a través de esta declaración, la alta comisionada Bachelet nos está diciendo que pongamos a personas que no sean delitos dolosos, que no sean delitos que creen alarma social en libertad. Nos dice que es responsabilidad del gobierno velar por la salud pública de las personas y además nos dice que atendamos a esa triple vertiente de la salud que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que no solo la salud física, sino también la psíquica y la social. Por lo tanto, tendremos que plantearnos que cuando las Naciones Unidas está haciendo este requerimiento, tendremos que pensar en España desde 2010 ya no se habla solo de responsabilidad jurídica de una persona, podemos hablar ya de la responsabilidad jurídica de una empresa. Por lo tanto, tendríamos que pensar que ante esto, si realmente los gobiernos, cuando no están trabajando la salud pública de las personas privadas de libertad, cuando ven y se permite que mueran personas que están hacinadas, si realmente no están cometiendo un delito de salud pública. Por lo tanto, a través de aquí, ya el 3 en marzo de 2020, tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos como la Organización Mundial de la Salud entrelazan lazos y van y dicen, ¿qué podemos hacer ante esta situación de pandemia en todos los estados? En todos los estados. ¿Qué medidas realmente podemos realizar? Y por lo tanto nos habla de 4 tipos de medidas. Una que es promocionar los derechos humanos, otro, promocionar la salud en esta triple vertiente, otro, a las personas que se les deja libertad, que está pasando en muchos países. ¿Qué pasa con la vivienda si no tienen dónde ir? Y en otro lado, ¿cuál es la información? ¿Qué información estamos dando realmente? Por lo tanto, cuando hablamos de promoción de los derechos humanos, ya tanto la Organización Mundial de la Salud como las Naciones Unidas nos dice que tenemos que adoptar, que tenemos que crear una serie de medidas que son inmediatas. ¿Inmediatas para qué? Para ver la situación, el diagnóstico que hay en la cárcel. ¿Y cuál es eso? La primera, evitar el hacinamiento. Si estamos recomendando a la Naciones Unidas que haya una distancia de 2 metros entre persona y persona para evitar el contagio, obviamente tenemos que evitar el hacinamiento. Por lo tanto, tendremos que propiciar desde todos los gobiernos estas medidas. ¿Por qué? Porque para evitar la propagación del COVID-19 necesitamos un distanciamiento social, así como la otra medida sanitaria, como es la de lavarse reiteradamente las manos. Por lo tanto, tenemos que evitar el hacinamiento a la misma vez que tenemos que evitar, que tenemos que tener todos los productos higiénicos para poder prevenirlo. Por lo tanto, porque hay hacinamiento, porque tenemos que realizar ese distanciamiento social, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Da prioridad a la excarcelación de los reclusos, sobre todo niños, personas con patología física o mental o personas con un perfil que sea de bajo riesgo. ¿Cuáles son estas personas con bajo riesgo? Fíjense, ya no lo dice la Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, son los menores, las personas que tengan fechas de excarcelación que sean próximas, personas que tengan delitos que no sean tipificados en el derecho internacional, personas que estén en una situación de preventivo y que no hayan sido juzgados, que no tengan una sentencia firme. Por lo tanto, tenemos que limitar a las personas en prisión preventiva y tenemos que hacer medidas eficaces. ¿Para qué? Para reducir el contagio. Ten en cuenta que ya las Naciones Unidas, en estas medidas de promoción de los derechos humanos, ya no está hablando de esas 2 variables, hacinamiento y distanciamiento social, no está dando la solución. Y por eso ya da un paso más, y da un paso más hacia la salud.
y nos habla de las normas internacionales, donde nos dicen que todo preso tiene que tener acceso a la atención. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, desde instituciones penitenciarias se tiene que trabajar, se tiene que atender a los casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Y ya nos están recomendando que estas personas tienen que ser aisladas. Realmente, desde los sistemas penitenciarios, desde prisiones, podemos tener la capacidad para aislar a las personas. Ahora veremos cómo en algunos casos sí u otros no. Porque cuando hablamos de esta pandemia, ese aislamiento no solo tiene que ser a la población general, sino a la población penitenciaria. Y luego la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, dice que en estos tiempos de pandemia tenemos que prestar una especial atención a la salud mental. Recuerden que esta salud no solo es física, sino todos los problemas que estamos viendo en la población general de esto, de ansiedad, de depresión, de trastornos obsesivos compulsivos, también sucede a esta parte de la sociedad. Y recuerden que la población penitenciaria es sociedad. Y por último, en marzo, hace 2 meses, tanto las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud también dan dos recomendaciones respecto a la vivienda y a la información. Y nos dice que en aquellos países donde a los presos se les haya puesto en libertad, porque la salud también es social, no solo física y psíquica, el Estado debe de adoptar las medidas para proporcionarle una vivienda adecuada y que esté equipada. No podemos permitirlos dejarlos en la calle. Y además, a nivel de información, se les dice que se le da de proporcionar información sobre las medidas sanitarias preventivas en el lenguaje y formato que entienda. Recuerden que en las cárceles hay personas que no hablan el idioma, hay personas que tienen un nivel cultural más bajo, medio o alto. Por lo tanto, la prevención se tiene que adaptar a la persona, no la persona a la información que se le dé, porque si no la información no sirve para nada. La información sirve para formar a estas personas que están privadas de libertad. Y recuerden que la prevención es predecir, y no sirve para nada. Además, tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, en este informe, da una serie de medidas para prevenir los brotes del coronavirus en los centros penitenciarios. Por eso dice que se tiene que respetar, en primer lugar, todos los centros penitenciarios, las medidas que respeten los derechos humanos, que son todos los derechos humanos que suscribe las Naciones Unidas. Además, dentro de este respeto a los derechos humanos, se nos dice que cada preso tiene derecho a la asistencia letrada y que además la autoridad sanitaria, las direcciones de los centros penitenciarios tienen que garantizar que los abogados puedan hablar con sus clientes de forma confidencial. Por lo tanto, tenemos que pensar si realmente desde cada centro penitenciario se ha vulnerado o no este derecho de los presos a poder hablar de una manera privada y confidencial con su abogado en estos tiempos de pandemia y de máximo confinamiento. Además, nos dice que en esta situación de pandemia, todas las medidas que se adopten han de ser proporcionales, han de ser legales, han de ser limitadas en el tiempo
han de ser sujetas a revisión y no deberían de dar lugar a un confinamiento solitario de facto. Pregúntese si realmente se está dando cuenta. Y máximo, cuando nos dice que bajo ninguna circunstancia se utilizará el aislamiento, la cuarentena que estamos sufriendo la mayoría de los países para justificar la discriminación o la imposición de condiciones más severas o menos adecuadas. Máximo, cuando he empezado diciendo si realmente los presos tienen ahora ese derecho, que está cumpliendo ese derecho, a poder hablar de una manera privada con su abogado. Por lo tanto, des en cuenta a partir del estudio de los medios de comunicación, a través de la realidad que está pasando en todo el mundo, en Europa, en Iberoamérica, a través de las recomendaciones que nos dan las Naciones Unidas, a través de las recomendaciones que nos dan la Organización Mundial de la Salud, me gustaría ver y plasmar rápidamente cuáles son los problemas en prisiones, qué es lo que está pasando realmente. Y en esta situación particular, que es realmente el coronavirus, yo creo, estoy convencido, de en cuenta cómo la psicología ha hecho ciencia a través del método deductivo. De lo general nos vamos a lo particular. Por lo tanto, ante la situación privativa de libertad de personas condenadas, ¿qué es lo que sucede en esta situación de pandemia? Y yo me faltarán algunas variables en este estudio que estoy realizando, lo he querido hacer en 7 variables. Hay hacinamiento, hay motín, hay contagios, no hay visitas de familiares o amigos, no pueden tener relaciones íntimas, por lo tanto, está prohibido el vis a vis. He visto cómo hay suspensión de clases a la educación. Hay una falta de personal sanitario. Hay una falta de pruebas diagnósticas y una falta de clasificación penitenciaria. Ante estas 8 variables, yo creo, desde la psicología, desde la criminología, desde el derecho y sobre todo de la universidad, no basta solo dar un diagnóstico, sino que creo que desde la universidad tenemos la obligación de dar también soluciones o por lo menos unas medidas que puedan ayudar a las personas. Por lo tanto, vamos a describir cada una de estas variables y vamos a ver qué es lo que está sucediendo realmente en situaciones. El Alto Comisionado de Derechos Humanos respecto al hacinamiento nos está diciendo que los problemas estructurales persistentes, como es el hacinamiento crónico, por lo tanto ya nos está diciendo que el hacinamiento no es algo que haya sucedido por la pandemia del COVID-19, sino que el hacinamiento ya estaba en instituciones penitenciarias. Y además nos dice que también había unas condiciones antihigiénicas. Además nos dice que hay una falta a la atención médica. Eso ha permitido la propagación del COVID-19 en muchas instalaciones. Por lo tanto, dése cuenta cómo las Naciones Unidas ya nos dice hacinamiento, falta adecuada a la atención médica y condiciones antihigiénicas son las 3 variables que conjugan a que haya una propagación del COVID-19 en instituciones penitenciarias. Y además nos dice que el brote llegó a varios centros penitenciarios y que estos tuvieran los planes para manejar este tipo de emergencias. Y la demora de las soluciones ha hecho que los episodios de violencia se vuelvan más comunes. Por lo tanto, dése cuenta cómo a partir de esa falta de estas 3 variables vemos y podemos analizar que junto a una falta de prevención se ha originado más violencia. Y recuerden ustedes que en la prevención lo que tenemos que hacer desde la ciencia es predecir. Y predecir es conocer las causas y los factores. Una vez, eso es la predicción, una vez que conocemos las causas y los factores, podremos prevenir. No hemos sido capaces de prevenir en prevención primaria, en secundaria ni en terciaria. Lo que hemos visto es, sino, violencia y hacinamiento. Y además vemos que el hacinamiento es real o no. Vamos a irnos
a lo que está pasando. Y vemos como en un centro penitenciario, en el de Villavicencio, más de 500 reclusos tienen casos confirmados de COVID. Y por el confinamiento que hay, se espera que más del 90% sea. Además, vemos como en la modelo de Bogotá, ante un motín, se ha saldado con 23 muertes, cuando intervinieron el 21 de marzo las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Por qué se produce ese motín? Nos tenemos que preguntar las causas, les he dicho, predecir, para poder prevenir tenemos que predecir, tenemos que conocer las causas. ¿Cuál fue la causa? Que los reclusos protestaban ante el riesgo de la pandemia en el interior de prisión. Y vemos cómo en prisiones colombianas el COVID ha llegado. Pero es que nos podemos ir a un mes después. Y vemos como el 27 de abril hay otro motín en Perú, y donde también hay muertes. Y también, como he dicho anteriormente, habían fugas. Y esa fuga la hemos visto no solo en Colombia, no solo en Perú, la hemos visto en Argentina, la hemos visto en México y la hemos visto en Brasil. Y además, en Brasil, con más de 8.000 confirmados. Dense en cuenta que lo que les he dicho antes, prevenir es predecir. Teníamos los datos. Tenemos una pandemia de 2 meses aproximadamente. Teníamos los datos de hace 2 meses. Teníamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Teníamos las recomendaciones de las Naciones Unidas. Teníamos los hechos que ha pasado en nuestros países y en países vecinos. Y no se ha hecho nada. Por eso, vamos a decir, ¿por qué no se ha hecho nada? Y tal vez el presente se escribe con la historia y con la realidad. Y esa realidad, ante una situación como la pandemia, pues tenemos que ver qué estaba pasando. Por eso quiero describir brevemente qué es lo que ha pasado en el sistema penitenciario colombiano y con su país, mi vecino, Ecuador, con esta variable de hacinamiento. En 2018 habían 115.000 presos privados de libertad en Colombia. Por lo tanto, teníamos una tasa de hacinamiento en Colombia del 365%. Por lo tanto, la calidad de atención primaria y a los servicios especializados obviamente es deficiente. ¿Qué podríamos decir cuando hay un 365% de hacinamiento? Pues obviamente que la resocialización falla. Y recuerden ustedes que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social del penado. Por lo tanto, nos encontramos ante un sistema penitenciario que en el siglo XXI, en el 2020, es obsoleto y es deficitario. ¿Qué es lo que nos encontramos? Hacinamiento. ¿Qué es lo que nos encontramos? Una ausencia de infraestructura. ¿Pero es algo nuevo? No. Dense en cuenta cómo desde el 98, desde hace 22 años, en Colombia, la Corte Constitucional ha declarado ya en 3 oportunidades la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles del país. En 1991 ya la Corte dio su primera voz de alarma sobre los sistemas penitenciarios, donde el hacinamiento en aquel tiempo era mucho menor que ahora, de un 31%. Pero es que hace 7 años la Corte dio otro salto cualitativo en materia al indicar que el hacinamiento en las prisiones colombianas no era el único problema que resolverse, que era lo que pasaba también más. Nos decía que tenemos que hablar de una nueva política criminal colombiana. Y yo creo que no tenemos que hablar ya de una política criminal colombiana, sino de una política penitenciaria realmente. Y una política penitenciaria que sea coherente, que sea eficaz, que no sea volátil, que no sea desarticulada. Como nos dijo, que es lo contrario a lo que nos dijo esa sentencia de la Corte Constitucional, pero es que 2 años después, y no hace tanto, hace 5 años, no habla de la coordinación de la política criminal, donde nos dice que no está basado en los estudios empíricos. Por lo tanto, des en cuenta, desde hace ya 22 años, la Corte Constitucional nos está diciendo que trabajemos en instituciones penitenciarias.
Y ya esta última sentencia nos dice que no estamos basados en el estudio empírico. ¿Qué nos está diciendo realmente? Que las universidades tienen que empezar a trabajar en prisiones y ver la realidad. ¿Y eso cómo lo conseguimos? A través de los trabajos de fin de maestría y con tesis doctorales. Por lo tanto, que nos sirva esta pandemia para hacer un llamamiento a toda la comunidad universitaria para que empiece a hacer estudios empíricos realmente de lo que pasa en el sistema penitenciario, porque solo así, a través de un diagnóstico, podremos evitar todas estas situaciones de incoherencia, ineficacia que se producen en instituciones penitenciarias. Ten en cuenta cómo en el 2017 ya se intenta, por parte del Ministerio de Justicia y Derecho, crear para mejorar instituciones penitenciarias 2.800 puestos de funcionarios entre 2019 y 2020. Pero realmente, si nos fuéramos a esos estudios empíricos, realmente, ¿qué hemos podido ver? No se puede hacer porque realmente necesitaríamos mucho más, por lo tanto, esa no sería la solución. ¿Y por qué no la solución? Porque no está basada en estudios penitenciarios. Por lo tanto, en el sistema penitenciario colombiano, en los antecedentes que no ha llegado a la situación actual, podemos decir que pese a que sí que realmente hay esfuerzos por parte de las autoridades, sí que tenemos que decir que todavía hay deficiencia a esta situación carcelaria. ¿Por qué? Porque una política criminal eficiente no implica caer en la impunidad, sino lo que tenemos que hacer es impulsar medidas que eviten que las personas con alto riesgo de una vulnerabilidad elijan el delito como alternativa de vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que tendremos que trabajar desde el gobierno en la prevención primaria y secundaria y no la terciaria, que para trabajar solo la reincidencia. Pero pese a que por la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanas al sistema penitenciario ecuatoriano se le ha dado un reconocimiento, no podemos obviar la realidad. Y es que tenemos que saber que entre los últimos 7 años han existido varios hechos violentos en los sistemas penitenciarios ecuatorianos que vulneran los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad, entre las que destacan sobre todo homicidios, asesinatos, suicidios, delitos de tortura por parte de los agentes estatales, ingresos de armamento de fuego, etc. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay corrupción en las cárceles. Y la corrupción, uno de los grandes problemas que se encuentra el sistema penitenciario de Ecuador. Ten en cuenta que el 16 de mayo de 2019, hace un año, se declaró un estado de excepción en los sistemas de rehabilitación social, pese a que se hizo. Por eso, desde el sistema penitenciario de Ecuador se aboga por una triple eje de intervención: seguridad, hacinamiento y infraestructura. Y yo creo que esta triple estrategia, esta triple eje es lo que tenemos que llevar. Potenciar la seguridad en los centros penitenciarios. Cuando hablamos de hacinamiento, separar a los internos en base a los de seguridad y peligrosidad, y además respecto a las recomendaciones de las Naciones Unidas. Y cuando hablamos de infraestructura, adecuar la construcción con nuevos pabellones, donde estén los espacios médicos de tratamiento, etcétera, para poder actuar ante estos sitios de pandemia. Y des en cuenta qué es lo que sucede, al igual que en Colombia. Des en cuenta cómo hay un hacinamiento de más de un 40% en el sistema penitenciario de Ecuador. Por lo tanto, he dicho que no solo teníamos que hacer un diagnóstico, sino también unas medidas, unas intervenciones que sean eficaces. ¿Qué hacemos ante un hacinamiento? ¿Qué medidas realmente podemos realizar? Yo abogo por una salida, obviamente, de los preventivos, pues están condenados por sentencia firme.
Obviamente, todas las personas que no tengan alarma social, que no sean presos peligrosos, en esta situación de pandemia sería bueno, respetando la recomendación de la vivienda, que salgan de prisión. Pero recuerden que, por ejemplo, me gusta recordar, de todos los sistemas penitenciarios podemos aprender donde España y Colombia tienen como objetivo resocializador. España nos dice que las penas privativas de libertad, la medida de seguridad está orientada a la reeducación y reinserción social del penado y nunca consistirá en trabajos forzados. Y el sistema penitenciario alemán también nos dice que el fin de la pena es que el preso no vuelva a delinquir y además la prevención especial, que la sociedad no, no tenga peligro de que una persona pueda reincidir. Por lo tanto, en el siglo XX, en el siglo XXI, en el 2020, donde en educación, en sanidad, en arquitectura, en todos los ámbitos, en todas las ciencias, vemos cómo se ha ido despegando todas las ciencias de mano de las nuevas tecnologías, en prisión no podemos obviar las nuevas tecnologías. Por lo tanto, a través de inhibidores de frecuencia, a través de pulsadas telemáticas, podríamos haber potenciado más salidas de presos, porque estarían por esas recomendaciones de vivienda con inhibidores de frecuencia y con pulsadas telemáticas no se pueden escapar. Por lo tanto, ayudamos a que no se transmita el COVID-19 en prisión y a la misma vez evitamos que esa persona pueda ir y pueda realizar un acto delictivo porque se sabe perfectamente en qué lugar está y no podía hacer nada porque también tendría inhibidores de frecuencia. Ante la otra variable, ¿qué hacemos con los motines? Hemos visto como, por ejemplo, en Perú, vemos cómo cada vez hay más infecciones por las prisiones. Estas infecciones que han habido en Perú lo que ha provocado es una oleada violenta de motines. ¿Y por qué se producían estos motines? ¿Por qué, por ejemplo, en Perú se han producido estos motines? ¿Cómo han aparecido en el resto de los países? Por dos causas realmente. Porque pedían medicamentos, atención sanitaria y porque pedían la libertad. Por lo tanto, ¿cómo podemos frenar estos motines? Obviamente, garantizando esa protección a la salud que tiene cualquier persona privada de libertad y cualquier persona que realizando pruebas diagnósticas y ofreciéndole una atención médica eficaz, ya como decíamos, de todos los días. Además, en el siglo XXI no nos tenemos que ir solo desde esta parte de la criminología a una justicia intrajudicial, que solo sea fuerza y cuerpos de seguridad, ese control social, formal que habla la criminología, fuerza y cuerpos de seguridad que te hacen la investigación y la detención, la justicia, donde te condena o no, y donde te puede imponer una pena privativa de libertad que es la prisión, sino que hoy nos tenemos que ir cada vez más, y yo creo que son las recomendaciones internacionales cada vez más, a una justicia extrajudicial. Por lo tanto, aquí, para evitar los motines, tenemos que ir a una justicia extrajudicial que se haga en ustedes, que es la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y yo soy un firme defensor que ante estos motines la, la solución no es la sanción, la solución no es la agresividad, sino que la solución es la mediación, una resolución dialogada de conflictos, porque les encuentro a ustedes los delitos, al igual que los motines, surgen sobre todo por dos variables, impulsividad y agresividad. Por lo tanto, a través del diálogo, a través de lo control, podemos evitarlo, prevenirlo y también tratarlo. Una de las variables de lo que está sucediendo en prisión son los contagios. Ten en cuenta que ante los contagios cada persona podemos reaccionar de una manera diferente. A mí me gusta mucho Pasteur. Pasteur nos decía que cuando
no sabemos una cosa, la tenemos que investigar. Por lo tanto, nos dice, investiguemos. Y vemos que ante una situación de contexto, cada uno va y va a reaccionar de una manera diferente. Vemos como en Cárcel de Los Ángeles hay presos que intentan contagiarse. ¿Por qué? Porque así logran, creen que van a lograr la libertad. Dense en cuenta, uno hace motines, otro me contagio. Pero, por ejemplo, aquí en España, en la prisión del Soto de Real, vemos que ante los contagios se han tomado otras soluciones. Por ejemplo, hemos visto cómo donde había cárceles que había pabellones libres, pues se han aislado módulos por positivos, ya sean sospechosos o confirmados, en estos módulos para no contagiar a otras personas. En otros hemos visto cómo se le ha prohibido en otras cárceles a los presos salir de sus celdas con sus compañeros. Pero claro, ahí tenemos que dar cuenta donde se produce confinamiento sobre confinamiento, aislamiento sobre aislamiento. En España, celdas de 2 personas con 9 metros cuadrados y la salud mental. ¿Cómo queda? O la sociedad. Hemos visto también cómo se han prohibido las visitas, cómo se han prohibido los vis a vis para poder tener relaciones más íntimas con las personas. Hemos visto cómo las familias de los presos se han quejado. ¿Qué podríamos haber hecho? Obviamente, como pasa ahora en esta época tenemos un poco de desescalada, por utilizar guantes y mascarillas en la visita de los presos. Tal vez con guantes, con geles, con mascarillas, este aislamiento no tenga que haber sido total. Las visitas a través de los cristales también hubiera sido una solución. Si ven ustedes ante esta situación del coronavirus, hemos visto cómo hay enfermos que estaban en el hospital, desde enfermería, desde los servicios médicos, se le ha proporcionado una tablet, un teléfono para poder tener videoconferencias con sus familiares. Por lo tanto, yo me pregunto por qué esas videoconferencias no se han hecho con los presos. ¿Realmente no son iguales ante la ley? ¿Realmente para ellos la protección es menos? Es una pregunta que me planteo. El artículo 27 de mi Constitución también un derecho fundamental, el derecho a la educación. En España yo como profesor universitario he dado clases online. No se ha perdido ni una clase, además en directo. En instituciones penitenciarias se ha hecho una suspensión de toda la actividad educativa. Se ha hecho una suspensión del trabajo remunerado. Ten en cuenta que nuestro artículo 25.2 de la Constitución, te lo voy a alargar a lo que le he dicho antes, dice que todas las penas privativas de libertad, todas las medidas de seguridad, están orientadas a la reeducación y reinserción del penado y nunca consistirán en trabajo forzado. Y que todo preso tiene derecho a un trabajo en las mismas condiciones de la seguridad, al régimen de la seguridad social. Por lo tanto, a las personas que usted ve en las noticias en España ante la situación del COVID, cuando la persona, el trabajador, ha dejado de hacer un trabajo que era remunerado por cualquier empresa, se ha hecho un ERTE, donde el Estado le paga a esa persona el 70% del salario. No sé yo, y me pregunto todavía, ¿por qué a las personas privativas de libertad que estaban realizando un trabajo que era remunerado, porque no se le ha hecho ese ERTE? Por lo tanto, me pregunto si todos somos iguales ante la ley. Igualmente, me pregunto, cuando se ha suspendido toda la actividad educativa en los centros penitenciarios, si la educación telemática que estamos haciendo desde los colegios, desde los institutos de secundaria, desde las universidades, o bien proporcionando material didáctico más práctico a los alumnos, ¿por qué se hace a la población general y por qué no se ha hecho a las personas privativas de libertad? Otra de las variables es la falta de personal sanitario. Ven ustedes que hay como un eslogan, que faltan médicos. ¿Qué medidas podemos tener? Obviamente, si a la población en los hospitales hemos visto cómo desde todos los departamentos de sanidad se ha ido reforzando el personal sanitario
¿Por qué? Si se ha hecho en la población general, ¿por qué no se hace en la población penitenciaria? ¿Por qué no se trabaja la salud mental en estos tiempos de pandemia? ¿Por qué no se han proporcionado técnicas de reducción de estrés y ansiedad o programas de prevención de suicidio? ¿Cuándo las medidas, ese reforzamiento del personal sanitario, trabajar la salud mental, técnicas para reducir el estrés y ansiedad de las personas privadas de libertad, y así evitaríamos esos motines, esa agresividad, y también aumentar los programas de prevención de suicidio? Y es que si hay una realidad es que no se realizan las pruebas diagnósticas del COVID-19, realmente deberíamos darse como medida una desescalada personalizada en prisión. Tenemos que minimizar los riesgos de transmisión del coronavirus porque es un espacio cerrado. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, realizando la prueba del COVID-19. Y por último, si son los equipos de tratamiento los que deciden en qué grado penitenciario están estos presos y realmente no se ha hecho, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando. Si en este tiempo de pandemia una persona entra a prisión por 4 meses, ha entrado una semana antes, no se le ha hecho una clasificación penitenciaria. Por lo tanto, realmente ha habido una vulneración de los derechos humanos. Y ante esto tenemos que plantear penas alternativas a la prisión, como son trabajos a la comunidad, y apostar nuevamente por una justicia extrajudicial. Por lo tanto, desen cuenta ustedes que si queremos prevenir, tenemos que predecir y tenemos que saber realmente qué implica prevenir. ¿Qué implica prevenir esta pandemia en prisión? En primer lugar, significa anticiparnos. Anticiparnos a lo que está pasando. Anticiparnos a ese hacinamiento. Anticiparnos a esa falta de personal sanitario. Anticiparnos a esa falta de cultura y educación. Anticiparnos a esa falta de test. Anticiparnos a aislar socialmente a una persona. Anticiparnos a esa falta de infraestructura. Y anticiparnos, ¿esto qué significa? Que podremos identificar esas variables, como he hecho yo. Y por lo tanto, podremos evaluar, como he hecho ahora mismo, cuáles son estas variables y qué es lo que podemos hacer. Solo a través de esta anticipación, identificación y evaluación estaremos previniendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque las pandemias forman parte de nuestra sociedad y antes o después, sean 100 años, 20, 10, 5 o 1, están ahí. Por lo tanto, prevenir una pandemia en instituciones penitenciarias es anticiparnos a lo que está sucediendo, y para anticiparnos es predecir. Por lo tanto, tenemos que identificar los riesgos de propagación, evaluarlos, corregirlos y adaptarlos. Para ello, tenemos que partir de unos objetivos, de unas metas claramente desarrolladas. ¿Cuáles? Describir el fenómeno. ¿Y cuál es la descripción del fenómeno? ¿Qué está pasando realmente en cada centro penitenciario con la pandemia? Para ello tenemos que explicarlo. ¿Por qué? Porque si somos capaces de explicarlo, podemos ser capaces de tratarlo. ¿Y por qué queremos tratarlo? Porque solo a partir de ahí lo podemos controlar. ¿Cuál es el objetivo general realmente de instituciones penitenciarias? Controlar la pandemia en instituciones penitenciarias. Y solo lo podemos controlar quitando el hacinamiento, quitando los botines y también de resolución dialogada de conflictos. Utilicemos las nuevas herramientas como la mediación. Pero si le ha estado hablando desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, hace 7 días, junto con ONU-SIDA, etcétera, todos los líderes de las instituciones mundiales del ámbito de la salud, los derechos humanos, se reunieron para señalar urgentemente la atención
a los líderes políticos del incremento de la vulnerabilidad de la población penitenciaria y de otras personas privadas de libertad durante la pandemia del COVID-19, para instarles a que tomen todas las medidas de salud pública pertinentes en los que respecta a esta población vulnerable que son parte de nuestra comunidad. Por lo tanto, 2 meses después, se unen más instituciones y lo que les recuerda a los líderes políticos es que la población penitenciaria forma parte de nuestra comunidad y que es una población vulnerable y que se le ha de hacer una atención. Y para ello le dice a los políticos que trabajen en ello. Por lo tanto, realmente lo que nos están diciendo es que hagamos una política criminal y penitenciaria coherente ante esta situación de pandemia. Y recuerden ustedes cómo hace un rato le he recordado cómo la Corte Constitucional de Colombia decía absolutamente lo mismo. Por lo tanto, nos tenemos que plantear por qué la Corte Constitucional de Colombia, por qué ONUSIDA, por qué las Naciones Unidas, por qué la Organización de la Salud no están diciendo lo que tenemos que hacer y por qué desde los gobiernos, desde instituciones penitenciarias, no lo hacemos. Por lo tanto, 2 meses después todavía no lo confirmen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente tenemos que unir dos sectores ahora mismo, justicia y sanidad. ¿Para qué? Porque tenemos un objetivo en común y es que en instituciones penitenciarias se respeten los derechos humanos de las personas. Y lo podemos hacer con 5 iniciativas, si no es mucho. Primero, reducir el hacinamiento. Por lo tanto, también tenemos que velar por la salud, la seguridad y la dignidad de las personas. Tenemos que velar por el acceso ininterrumpido de los servicios a la salud, respeto a los derechos humanos y a las orientaciones de las Naciones Unidas. Si cumplimos esto, estamos mejorando. Ten en cuenta cómo he empezado yo hoy esta ponencia, recordando el artículo 10 de mi Constitución. La dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad son fundamentos de orden público y paz social. El artículo 14, todos somos iguales ante la ley. Y el artículo 43, que nos dice que los poderes públicos tienen la obligación de velar por la protección de la salud de todos los ciudadanos. Y recuerden, la población penitenciaria son ciudadanos no de segundo orden, sino de primer orden, porque todos somos de primer orden. Quiero hacer un repaso y terminar de psicología, no lo puedo obviar, si me lo permiten, de hablar de la salud mental en prisión en el COVID-19. Y des en cuenta que la cabeza de una persona puede mantener esa situación, quedarnos estancados en el pasado, en el presente o en el futuro. Cuando hablamos de pasado, cuando una persona se dedica mucho al pasado, puede generar una depresión. Cuando está en el presente, estrés. Y cuando piensa en el futuro, ansiedad. Y es que vean ustedes que el estrés, cuando hablamos de presente, es una respuesta que puede tener cualquier preso, que es provocada por un estímulo, que aquí obviamente es el coronavirus. Y esta respuesta del individuo, junto con el estímulo, es lo que va a provocar todos estos cambios fisiológicos, emocionales y conductuales en la persona. Por lo tanto, ante el estrés, una persona que va a tener en una pandemia, pues emociones, cognición, cambios conductuales y físicos. ¿Cuáles son dentro de las emocionales? Obviamente el miedo, la confusión, la ansiedad, el temor, incluso la ira. Dentro de lo cognitivo de los pensamientos que va a tener, olvido, preocupación, dificultad de concentración, falta de atención. En los conductuales que va a tener, pues puede tener aumento de estupefacientes, de alcohol, de tabaco, trato brusco en las relaciones, lo que va a crear la agresividad. Y en los físicos vamos a ver todos estos cambios fisiológicos como el dolor de cabeza, músculos contraídos, fatiga física y palpitaciones, problemas respiratorios, etc. Pero que además del estrés nos puede llevar al burnout.
Ten en cuenta que en esta situación de pandemia, el bono que él está elaborando lo he llevado, no es que me haya equivocado, a, al estrés que puede sufrir la población penitenciaria en estos tiempos de pandemia. El bono siempre se ha hablado hace tiempo y va a ser ahora la Organización Mundial de la Salud, donde en el 2022 ya no habla de bono como este estrés laboral, el síndrome de sentirse quemado. Y yo quiero hacer esa metáfora con los presos ante esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque el preso ante esta situación se siente quemado y esto le afecta a tres dimensiones: al agotamiento, al escepticismo y a la ineficacia. ¿Qué significa el agotamiento? La sensación de no ser capaz de ofrecer más de sí mismo a nivel emocional. Obviamente está aislado, no tiene las herramientas para enfrentarse y de poder decidir por sí mismo, lo que va a crear escepticismo y obviamente ineficacia, la sensación de que no está llevando bien la situación. Y recuerden que ante este síndrome de Burnout vamos a incluir en esta situación de pandemia el agotamiento emocional, la deshumanización que están realizando, la falta de realización personal y por lo tanto va a tener todos estos síntomas físicos, emocionales, conductuales que se dan en el estrés. Y por último está la ansiedad, que es esa anticipación aprensiva de un peligro o desgracia futura, acompañada de malestares de tensión somática. Por lo tanto, que la ansiedad es una aprensión a algo futuro que no ha sucedido en estos tiempos de pandemia, que es el miedo a contagiarme. Y si me contagio, por lo tanto, puedo morir y puedo contagiar a los demás. Por lo tanto, la persona, el preso, está sintiendo ansiedad. ¿Por qué? Porque es una amenaza real, es algo que está pasando, se está contagiando gente que hay al lado, tiene hacinamiento, no tiene todos los recursos preventivos. Por lo tanto, que va a crear un malestar fisiológico, acompañado de una activación del sistema nervioso simpático. ¿Y esto qué va a hacer? Que me manifieste en síntomas físicos, psicológicos, conductuales, intelectuales y sociales, como es el aislamiento. Por eso, para que no me llamen la atención e ir terminando, si hablamos de ansiedad estamos hablando de miedo. Y el miedo realmente es la incertidumbre en busca de seguridad. Y recuerden que la búsqueda de seguridad no es la incertidumbre, sino el respeto de derechos humanos. Por lo tanto, si respetamos los derechos humanos, las reglas mínimas penitenciarias, realmente vamos a abogar y vamos a suprimir el miedo que pueda estar existiendo en prisión. No quiero terminar esta exposición sin dejarles claro y teniendo un mensaje positivo del que estoy claro que va a suceder. Y es que si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no hemos aprendido nada de la vida. Por todo ello, tengo un anhelo, tengo un deseo. Y es que la pandemia del coronavirus pasará y nos vamos a quedar con una sociedad donde nos hemos reencontrado y humanizado. Y nos hemos humanizado sobre todo en este ámbito penitenciario. Muchas gracias. Ok, doctor César, muchas gracias por esa muy elocuente sustentación. Eh, Considero entonces prudente en algún momento desarrollar algunas preguntas si de pronto los participantes desean desarrollarlas. Entonces aquí Sí, es el claro que sí. momento en donde les solicito por favor que nos brinden esas preguntas aquí en los comentarios para poder así resolverlas. Nos ha llegado una primera pregunta, doctor César, y es Sí, precisamente uno de los participantes que como que se cuestiona todo esto, donde las fuentes mediáticas hacen información de que hay personas que han usado el coronavirus
el COVID-19 como estrategia para salir de los establecimientos de reclusión. Y entonces estas personas han usado eso como estrategia e incluso dicen que pues prefieren infectarse, prefieren adquirir esta enfermedad para poder así obtener algún beneficio, incluso un beneficio administrativo o pues salir en libertad condicional. Aquí la pregunta en concreto es, ¿qué tipo de estrategia específicamente en salud mental podría prevenir este tipo de conductas al interior de los centros penitenciarios? Esa sería la pregunta de nuestra participante. Mira, date en cuenta que la psicología ha ido evolucionando. El conductismo, que realmente prisión es un conductismo instrumental de cine. Ante un estímulo, hay un castigo, una respuesta que algo ha hecho. Pero las personas no tenemos que ir al cognitivismo, las personas pensamos, sentimos y actuamos. Le he dicho yo que la situación de cada persona ante una situación realmente vamos a funcionar de una manera. Y te he puesto el ejemplo, como personas hacemos motines y como personas, como en Los Ángeles, se contagian para poder salir de prisión. Y obviamente hay pensamientos, hay emociones y hay conducta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente trabajar. Yo creo que desde instituciones penitenciarias, cualquier persona, tenemos que trabajar dos variables, tres variables. Una es la asunción de la responsabilidad, pero aquí no. Y hay dos fundamentales que se uniría a una tercera. Una, las distorsiones cognitivas, que es trabajar todos los errores que hay en el procesamiento de la información, y otro, lo que es las emociones. Y trabajar las emociones desde un punto de vista eh, que es el autocontrol. Tenemos que potenciar todas aquellas estrategias, recursos, herramientas que le van a permitir a la persona que está privada de libertad actuar de una manera asertiva, segura de sí mismo, pudiendo tomar decisiones, pudiendo resolver problemas de una manera asertiva, que es segura de sí misma. Por lo tanto, emoción, distorsión y control de la impulsividad a través de técnicas de auto. Ok, doctor César, muchas gracias. Hay una segunda pregunta y es de la misma participante y quien ahora, digamos, pone en cuestión lo que sería el proceso de resocialización. Cumplir con este fin de la pena que en algún momento la constitución, la legislación legal penal de todos los estados indica como función pues de la cárcel y de la pena, pues nos indica aquí la participante que pues se preocupa sobre todos los efectos que pueda generar el coronavirus frente a la resocialización. ¿Cómo prevenir que estos efectos del coronavirus no afecten ese proceso? Es decir, que no influyan en ese pensar, en ese ideal de lograr que estas personas no reincidan en algún momento más adelante. Obviamente el coronavirus ha supuesto una vulneración de un atentado contra ciertos principios y uno de ellos es el tratamiento al que tienen lugar los presos. Los presos tienen derecho a un tratamiento penitenciario individualizado a través de sesiones individuales y grupales, donde ahora se ha visto mermado por esta situación de aislamiento. Recuerde, como he empezado diciendo, que una sociedad como es la penitenciaria, que está acostumbrado al aislamiento y confinamiento, ahora se le ha aislado y se le ha confinado más, donde no se ha vulnerado no solo ese tratamiento, sino como ciertas medidas han sido ponerlas en un módulo que quedaba libre. Esto ha sucedido en mi país, pero sin tener en cuenta todo lo que nos decía las Naciones Unidas de, de diferenciarlo por sexo, edad, peligrosidad. Por lo tanto, ante esta situación de coronavirus, obviamente las cárceles han quedado aisladas. Por lo tanto, el objetivo resocializador de las penas, obviamente, está mermado, está manchado y yo creo que es una asignatura pendiente y una mancha que tiene la sociedad del siglo XXI, donde pasará a la historia y donde se den cuenta como desde la Organización Mundial de la Salud, donde las Naciones Unidas llevan advirtiéndonos primero en marzo y después ahora hace 2 días y seguimos sin hacer caso.
Pues mire, le voy a hablar desde mi triple vertiente, desde la conducta humana, de la psicología, que además le mando un abrazo muy fuerte a mis colegas y amigos mexicanos, que hoy es el Día del Psicólogo, desde la criminología, que estudia a la víctima y el delincuente, y desde el derecho, que, que nos dice realmente lo que podemos hacer o no podemos hacer. Creo que he hablado de que no podemos obviar en el siglo XXI, en el 2020, los avances tecnológicos. Y los avances tecnológicos están en todas las ciencias. Y hemos visto cómo mejora la educación, cómo hemos podido acceder con los problemas que tenemos en estos tipos de pandemia y, y hacer la educación a distancia, cómo la robótica ayuda en la medicina, en la arquitectura. Sería obviarlo y sería de ignorantes no hacerlo. No podemos obviar a la realidad penitenciaria, a la justicia de estos nuevos tiempos y de estas nuevas alternativas que hay. Sabemos desde el derecho penal, y recuerden que el derecho penal, los códigos penales simplemente nos dicen qué normas podemos hacer, qué conductas podemos hacer y cuáles no. Y que si no hacemos una cosa, será castigado. Y puede ser castigada con pena privativa de libertad. Pero recuerden que lo que hoy yo puedo hacer, mañana a lo mejor no lo puedo hacer, o viceversa, porque el derecho penal de cada país es distinto. Por lo tanto, yo puedo tener una conducta violenta aquí en España y en Colombia no. O lo que hoy es delito, mañana no lo es. Hace 50 años en mi país era delito el adulterio, pero el adulterio solo por la mujer. Por lo tanto, una mujer que fuera infiel a su marido tenía una pena privativa de libertad de 50 años. Hoy es impensable, el derecho va evolucionando, pero tenganla en cuenta, si va evolucionando lo tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías y en base a los cimientos. Siempre tenemos que trabajar en los cimientos. Y saben ustedes que el derecho penal tiene unos cimientos que es el de legalidad y el de intervención mínima. Por lo tanto, intervengamos lo mínimo en el derecho penitenciario y aboguemos por alternativas a la pena privativa de libertad. ¿Por qué? Porque en este doble dualidad de actores, víctimas y victimarios, hay una realidad la gente que trabajamos en la victimología. Y es que la víctima, sobre todo la víctima primaria, se cree que una vez que tiene la sentencia, todo ha pasado. No, la víctima sigue teniendo los problemas. Y creemos y abogamos cada vez más por una justicia extrajudicial, donde además vamos a evitar la victimización secundaria. Realmente no podemos evitar la sociedad que una persona no vaya a reincidir. Lo que buscamos es que no vuelva a cometer el crimen una vez que lo ha hecho. Por lo tanto, hay penas que son privativas de libertad, obviamente, pero también hay otras penas que tendremos que abogar por sistemas alternativos a la prisión. ¿Por qué? Porque realmente funciona. No todo es ni blanco ni negro, y esto es de la psicología. Entre el blanco y el negro hay todo un arcoíris. Así que no lo hagamos todo blanco o negro. No lo penalicemos todo. Ok, muy bien, doctor César Giner. Le agradecemos entonces para finalizar por su participación. Hasta el momento no nos han enviado alguna otra pregunta, pero quisiera reconocer su participación, reconocer, digamos, esa importancia de haberlo escuchado. Precisamente yo creo que es como un sentir colectivo en el cual nos damos cuenta la experticia que usted presenta frente a los temas. Logramos evidenciar incluso esa muy bonita integración que hace de la situación actual de Colombia con la teoría. Entonces, por mi parte, muy enteramente agradecido y pues digamos, esperamos también en una próxima ocasión contar con usted, poder contar con su participación y seguir disertando sincrónicamente sobre temas que son como tan importantes para la sociedad global. Por ahora, yo creo que ante la ausencia de alguna u otra pregunta, podría dar por finalizada nuestra sesión agradeciéndole, doctor, por su participación de nuevo y también a todos los participantes por haber permanecido en el en vivo y haber, digamos, escuchado lo interesante de la charla. Entonces, no siendo más, los invito también a que tanto usted, doctor, como los demás participantes puedan también participar en los en vivos más adelante.
Me informan aquí, doctor, que hay otra pregunta. Perdóneme haber, Sí, haber como frenado así de impacto, pero la intención es no dejar ninguna por fuera. Y hay unas adicionales. Ah, no, bueno, ya pusieron dos más. Una es precisamente qué estrategias se pueden implementar para mejorar el ambiente de detención dentro de los establecimientos de reclusión, los cuales son creados no solo por el COVID, sino también por la tensión entre los personales de la guardia y la custodia, todo lo que tiene que ver con vigilancia y las personas privadas de la libertad. Esto teniendo en cuenta entonces todos esos episodios de motines que se han producido y que han aumentado todo este conflicto. Esa es una pregunta, doctor. pues mire, además de que he abogado claramente, porque soy un defensor del diálogo, violencia iba a violencia, diálogo ya a diálogo, por lo tanto, técnicas de mediación de resolución de conflictos tratados por los propios presos, también tenemos que hacer autocrítica. El otro día, en una conferencia en México, ante esta situación de pandemia que da en la educación, hoy dije que el problema pues tenemos que hacer autocrítica. Es que nos encontramos en un sistema universitario de enseñanza-aprendizaje del siglo XIX, con profesores formados en el siglo XX y con alumnos del siglo XX. En instituciones penitenciarias pasa lo mismo. Nos encontramos ante un sistema correlacional del siglo XIX, donde realmente no tenemos en cuenta estos derechos humanos y realmente no necesitamos una formación específica. Des en cuenta y por eso saben que me gusta mucho Colombia. Yo creo que la Corte Constitucional ha sido muy inteligente, ha dado en el clavo en el diagnóstico y se necesita estudio empírico en instituciones penitenciarias para mejorarlo, para evitar esta violencia. Esta violencia no solo surge de la situación del ambiente, no solo surge de los propios presos, sino que hiciéramos este estudio empírico, se necesita realmente una cualificación específica de personal que trabaja en instituciones penitenciarias. Solo a través de esa cualificación, solo a través de técnicas de autocontrol y de mediación con los presos, pero recuerden, personal penitenciario y presos, trabajando con los dos y con un objetivo claro, que es la resocialización, la humanización y la concordia. Teniendo en cuenta estas tres variables, podremos reducir, si no, no. Ok, muchas gracias, doctor. Evidencio aquí una última pregunta, ahora sí, y es precisamente frente a el escozor y todo el malestar que en algún momento ha generado la posible toma de decisiones frente a beneficios administrativos o frente a algunos beneficios de salir en libertad para la población privada de la libertad. Entonces ese escozor y demás ha inquietado un poco a nuestros participantes y una de ellas nos pregunta cómo podríamos nosotros, desde nuestra disciplina, desde la psicología en específico, cómo podríamos nosotros manejar esa desinformación, esa resistencia que en algún momento la población tiene a que se tomen esos beneficios, a que salgan en libertad esta población privada de su libertad. A ver, no ha sido una información que no sea pública, que haya sido privada, es pública. Y es una de las recomendaciones, además, que hace la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. El problema que puede haber, y disculpen ustedes, lo hago a nivel general, que nadie se toque, se sienta ofendido o atacado, que realmente cada uno somos responsables de nuestros actos, pero también somos responsables de nuestros pensamientos. Cuando se toman ciertas medidas nos podemos ver atacados. Si vemos que los presos pueden salir en situación, en esta medida, en prisión, pensemos que corren peligro nuestra vida, por lo tanto tenemos miedo, nos vemos amenazados y cómo el Estado no me dice eso. Pero recuerden que ha sido a los presos que no tenían una sentencia firme, recuerden que ha sido a los no peligrosos, recuerden que se le han puesto pulseras telemáticas por lo que tanto están encerrados en su casa.
y no pueden salir porque si no inmediatamente se sabría. Pero también tengo que pensar, ¿y qué pasa si yo tengo un beneficio? En España mucha gente ha quedado ahora sin trabajar, se ha hecho un ERTE, que no se ha hecho los presos, y el Estado a las personas que están sin trabajar les está dando un salario todos los meses, que va a poner ahora una renta mínima para todo el mundo. Y eso es decir, ¿y por qué a ellos sí y a mí no? Yo creo que cuando hablamos de salud, la salud, sobre todo lo que buscamos con la salud, vean ustedes, es proteger la integridad y la vida de una persona. Y hoy un Estado no se puede permitir el lujo de que una persona muera por esta pandemia por no tener la herramienta o la estrategia. Ten en cuenta, como se lo he dicho, el problema no viene de ahora, era predecible. Desde muchos sistemas penitenciarios, el hacinamiento, la falta de personal sanitario ya estaba. Entonces, como pasó, recuerden ustedes, en 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el genocidio nazi. No podemos hacer un genocidio ahora de los privados de libertad. En España, desgraciadamente, estamos viendo cómo en las residencias las personas fallecen, en los centros cerrados. No hagamos esto con los prisioneros, porque luego estará en nuestra conciencia. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, reconociendo entonces la importancia también de su tiempo y del tiempo que hemos llevado durante el en vivo, reconociendo también ese enorme esfuerzo que ha llevado a cabo de acompañarnos en una hora que sin duda en la diferencia horaria entre España y Colombia representa también pues un esfuerzo, pues quisiera entonces dar por finalizado nuestra sesión de hoy, obviamente agradeciéndole su participación y de nuevo a los participantes que permanecieron durante el en vivo. Pido disculpas si de pronto se me alcanzó a pasar alguna u otra pregunta, pero pienso que la sustentación, doctor, ha sido lo suficientemente amplia también para lograr aproximarnos a algunas otras soluciones que en algún momento nos podrían haber como inquietado durante la sesión. Por ahora entonces le agradezco de nuevo, doctor, y nos seríamos encantados también de poder contar con usted más adelante en Colombia cuando el COVID lo permita. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. También decirte, tenéis mis datos personales. Cualquier pregunta que haya, pues por correo electrónico me lo podéis hacer. Agradeceros nuevamente que hayáis contado conmigo y terminar como toda la sociedad somos afectados de esta pandemia. Yo dentro de 2 días tendría que estar en Colombia, en Bogotá, por esta pandemia no estoy, pero que sepáis que aunque físicamente no nos podamos abrazar, de corazón sí que estamos unidos de corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, hasta luego, que me le vaya muy bien y que logre descansar, por favor. Gracias por ese esfuerzo tan enorme que nos ha proporcionado en esta ocasión. Muchas gracias y da recuerdo a toda la gente que conozco. Muchas gracias.